Esta es una producción de Grupo Fórmula. El tema más comentado en los círculos financieros y bancarios, incluida la reunión, la convención de banqueros que operan en México y que cada año se hace en Acapulco. Bueno, ahora habían pasado 2 por la pandemia, se vuelve a hacer de manera presencial. Bueno, el tema más comentado fue sin duda alguna el madruguete que diera el presidente López Obrador el día de ayer. Al adelantarse por unas horas, estaba programado el anuncio para el mediodía, adelantarse a la gobernadora del Banco de México en el anuncio del aumento en 50 puntos bases de las tasas de interés para situarse en 6.5%. Mi queridísimo y admirado José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, este episodio de ayer ¿es una anécdota o implica algo más serio, José Luis? Buenos días, Ricardo. Buenos días. Desde mi punto de vista, sí tiene implicaciones serias por 3 factores básicos. El primero es por el elemento legal que implica el que se debe de guardar cierta secrecía, a menos que la Junta de Gobierno la autorice, algo que no ocurrió, para divulgar la información que se acuerda en el día previo. Es decir, se tendría que haber contado con una autorización por parte del Banco de México para poder hacer público el hecho de que se iba a incrementar en 50 puntos base las tasas de interés. Ese es el primer aspecto. El segundo es lo que implica para los movimientos financieros. Aparentemente uno diría, bueno, son apenas 0.5%, pero cuando se considera la cantidad de recursos económicos de miles de millones de pesos que se mueven alrededor del sistema financiero y en donde medio punto puede ser muy significativo, pues evidentemente el que esto se dé a conocer antes de que sea oficial, puede generar ganancias o pérdidas no previstas. Y tercero, evidentemente que esto vulnera un tanto la confiabilidad sobre qué tan autónomo es el Banco de México, en donde afortunadamente el presidente salió a comentar que era por falta de conocimiento de que todavía no era público, pero en donde de fondo lo que se tiene es pues todavía la duda de qué tanto va a ser Banco de México autónomo, al menos a como lo conocíamos hasta el año pasado. Sí, y además que el presidente dice, pues me disculpo, me dijeron anoche, pero no dice quién le dijo. Eso también pone en duda la integridad ética de la Junta de Gobierno, me parece, de Banjico, no sé. Digamos que en esa reunión, además de la Junta de Gobierno, que son los 5 votos que hay, también participa, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda. Entonces, sin lugar a dudas, lo que comentas es correcto en el sentido de que se abre un hueco en donde quién fue el que transmitió la información, algo que normalmente ocurre un día antes al propio Ejecutivo, pero en donde lo atípico hoy fue que el presidente decidiera hacerlo público. Ahora, esto, ya para terminar con este capítulo, esto deja lastimada la credibilidad de Victoria. Es que ella aparece tan pocas veces en público que luego hasta se nos chispa. El nombre completo es Victoria Rodríguez, ¿no? Efectivamente, yo creo que si aquí está. Sí. Yo creo que si uno considera que normalmente el Banco de México tiene una actuación muy discreta y de hecho los bancos centrales del mundo son muy moderados en su exposición pública, claro, justamente porque lo que ellos dicen tiene repercusiones financieras muy importantes. Sí creo que este elemento pues es algo más que bochornoso, es decir, sí deja en duda, al menos durante un tiempo más, qué tan independiente va a ser el Banco de México y sobre todo al inicio de la gestión de la nueva gobernadora. Ahora, ya entrándole a tus temas, mi querido José Luis, ¿qué significa el aumento en 50 puntos base de la tasa de interés para situarse en 6.5%, sobre todo en este escenario de incertidumbre, de inflación, de expectativas de crecimiento? Bueno, yo creo que esto confirma que por un lado la inflación en México está no solo por arriba del objetivo del Banco de México, que eso es muy claro,
sino que también no se ha logrado detener con las alzas previas en tasas de interés que se dieron, y que la inflación sigue siendo un factor de preocupación. Segundo, que los eventos internacionales que están afectando costos de insumos importantes también se prevé que sigan teniendo repercusión sobre la economía mexicana. Y tercero, que evidentemente la política monetaria se está quedando sola en el combate a la inflación, porque es el único mecanismo que se está aplicando para tratar de contenerla. Entonces, en ese entorno, lo que vemos es y lo mencionaba ayer el presidente también en su mañanera, de que esto va a restringir la inversión, el consumo, y esto lo que puede significar es de que hacia el segundo trimestre y tercer trimestre del año, pues veamos una economía que crece con menos velocidad que en meses previos. ¿Algo más que nos quieras puntualizar, que no te haya preguntado sobre esto que está ocurriendo, la propia convención bancaria, las expectativas, esta relación bancos, gobierno, en fin, José Luis? Bueno, yo creo que hay dos elementos todavía que ya están en el aire. Uno, el propio presidente lo mencionó, que le gustaría que la venta de Citi y Banamex fuera hacia inversionistas mexicanos, es decir, se tiene en el radar la búsqueda de que de alguna forma tenga un carácter más nacional la banca, algo que él considera positivo y que habrá que ver si se tiene la capacidad de compra, y esto viene asociado con la declaración que el propio presidente de la Asociación de Bancos en México hizo el día de ayer, en donde le dice al presidente que se tiene que tener una actuación más cercana entre los grupos financieros del sector privado y el gobierno, sí, porque es recomendable para tener crecimiento económico. Como siempre, mi querido José Luis, no sé si quieres puntualizar algo más, pero mi agradecimiento más sincero. De mi parte sería todo. Muy buenos días, Ricardo. Gracias y cuídate mucho, por favor, te necesitamos al 100%. Me da siempre mucho gusto, ya lo sabes, que te lo digo de todo corazón. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, hasta pronto. El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.